Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros para abordar un tema hoy que nos permitirá conocer cómo está la situación agraria de Honduras, cómo está el sector que está produciendo en el campo en cuanto a riesgos. En los últimos años hemos estado escuchando con frecuencia invasiones, tomas que se han registrado y bueno, por un lado, la acción que el gobierno en esta nueva gestión busca para ponerle un punto final a este tema que nos ausenta la inversión en el país. Y hablamos tanto de la inversión local como extranjera. Al mismo tiempo vamos a hablar de decisiones de trascendencia que se han tomado en el tema de la tenencia de tierra en nuestro país. Nos acompaña el abogado Javier Talavera, es el secretario director del Instituto Nacional Agrario, y el empresario Jacobo Paz, a quien saludamos. Ha estado por mucho tiempo también ligado a la estructura productiva del campo y también a decisiones desde el Poder Ejecutivo en su momento. Buenas noches, ¿qué tal, abogado? ¿Qué tal, Jacobo? Bienvenidos. En principio, ¿cómo están atendiendo este reclamo que hace unos años era muy propio de la zona norte, abogado Talavera, pero que ahora se ha extendido, y vamos a compartir en breve unos datos, a 8 departamentos del país? Hay problemas de tierra casi en todo el territorio nacional. Bienvenido, abogado. Sí, gracias, licenciado Rosendo. Y fíjese que sí, esa introducción que usted la ha hecho es perfecta. Antes este problema viene de Bajo Aguán, básicamente, pero ahorita se ha diseminado por varios departamentos, haciendo un daño terrible en el campo, en la producción que hay en el campo ahorita. Usted sabe que es bien delicado porque la seguridad alimentaria está de por medio con esto, pero ha habido un desorden en el país provocado por pues, el pasado reciente y más pasadito también, que las autoridades no han visto que este problema está dañando al país y entonces hay un desorden, como le digo, una inaplicabilidad de la ley. Entonces eso provoca una inseguridad jurídica para las personas que quieren invertir en la tierra, sean nacionales o sean extranjeros, y ahora en este gobierno esa es una prioridad de nosotros, resolver el problema, porque no nos enfocamos como autoridad nosotros a decir que las autoridades anteriores fueron. No, eso ya está pasado. Ahora nosotros somos el presente, nosotros estamos frente del gobierno y nosotros vamos a resolver este problema de la manera correcta, como se debe resolver. ¿Cuál es? Aplicando la ley, poniendo orden, pero en el marco legal. Nadie debe estar por encima de la ley, todos tenemos que respetar la ley si queremos. Lo que pasa es que en nuestro país, fíjese que se ha acostumbrado, con tanto desorden que ha habido, que los que andan en cosas malas, parece que ellos quieren que se les valide que eso es bueno. Y los que andamos en cosas buenas, hay un buen grupo que dice que estamos en cosas malas, que estamos irrespetando, que hay que ver los derechos humanos. Y estoy de acuerdo yo que hay que respetar los derechos humanos. Pero las personas, ¿por qué no respetan también en este caso las propiedades privadas? ¿Por qué no se toman propiedades ociosas? Que tampoco ahí yo lo acepto, porque si es una propiedad privada, pues aunque esté ociosa no puede ser. El país es de orden, el país es de derecho y todos debemos de respetar. Pero eso es lo que se ha manejado en el país. Ahora como que los que hacemos las cosas buenas nos tenemos que callar y esperar que los malos digan y decidan por nosotros. Definitivamente en este gobierno y en la institución que yo estoy dirigiendo, eso no va a proceder, pues. Eso no va a proceder. Yo sé que inclusive se está luchando contra el crimen organizado que está en el campo. O sea, no son campesinos, hay campesinos que trabajan para ellos por la necesidad que tienen los campesinos de su diario, de ganar su dinero, y pues no los culpo. Pues. Y este es un punto que es extremadamente delicado. Correcto. Y que usted ahora lo trae nuevamente a una discusión, abogado Talavera, porque en su momento se habló que estos movimientos tenían mano externa. Y cuando me refiero a mano externa es que venían asusados
no por una iniciativa campesina o de un ciudadano hondureño, correcto, sino que habían venezolanos, se habló incluso de presencia de cubanos y no sé qué de otras nacionalidades más, que eran los que vinieron a promover, ojo a esto, las invasiones o las tomas de sitios que están en plena producción o próximos a producir, pero nunca iban, y tampoco es que esto es bueno, correcto, a lugares donde no hay nada. Correcto. Y es que ese es el punto. Mire, ve, yo le digo, ve, a nadie, pero absoluta nadie le va a gustar sembrar una manzana de maíz y cuando ya esté para tapiscar o para cortar su maíz, que vaya otra persona, se lo corte y lo lleve a vender al mercado. A nadie le va a gustar, solo a los poquitos que están en esto. Yo les digo, de 10 millones de hondureños que somos, 9 millones y medio, por lo menos, estamos de acuerdo que el Estado ponga orden, ponga la ley y que esas personas sean desalojadas. Y el otro poquito es el que vive de eso y otros que le están apoyando en eso. ¿Y se está dando aún en este momento o ha bajado esa incidencia? Mire, ve, ahorita con el gobierno del presidente Afura se ha parado las invasiones y las pocas que han habido se han desalojado con el decreto 107 de 2026 que establece que tiene que ser inmediatamente y lo más que se ha tardado son hasta 3 días para desalojarlo y eso va a seguir sucediendo porque para eso se aprobó la ley para garantizar la propiedad privada y no solo de los empresarios, de todos los hondureños. Puede ser una manzana de tierra que tenga usted, pero si es una propiedad privada, se le debe respetar esa propiedad porque estamos en un país de derecho. Se ha parado, pero tenemos bastante tierra que está invadida, tierra en producción. Yo tengo algunos informes que hablan casi de 32,000 manzanas de palma nada más, y hace falta como algunas 6,000 que son de productores, pequeños productores, pero independientes, que alrededor suman de unas 38,000 manzanas en el campo. En ese sentido, hay otro tipo de invasión que es en la zona urbana, que también es mala, pues invaden por todos lados, hay terrenos que ya están cerca de la ciudad, son urbanos y se mete la gente y la gente cree que tiene derecho de hacer eso, pues, y eso es incorrecto. Los hondureños tenemos que respetar la ley si queremos vivir en un país ordenado y a las autoridades nos corresponde, a pesar de los riesgos que corremos y todo, pero para eso ocupamos las posiciones para defender el Estado de Derecho en nuestro país. El sector privado, ingeniero Jacobo Paz, ¿cómo está llevando este proceso y cómo desde el Estado se ha encontrado ahora un respaldo a múltiples peticiones que en su momento ustedes plantearon? Insisto, arrancamos con el tema del Bajo Aguán, como decía el abogado Talavera, pero esto ahora es común. Aquí en Francisco Morazán, en la zona sur del país, bueno, llegaron ya a sitios del Paraíso y parece que lo que andan buscando solo es lo que de inmediato les va a generar divisa. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Mire, si vemos un poco el pasado reciente, hubo invasiones en fincas de palma, por ejemplo, en donde llegaban prácticamente a cosechar. Y esa palma se la robaron, esa producción se la robaron. Ahí afectaron productores medianos, productores pequeños y también empresas grandes. El tema de que hubo grupos extranjeros que estuvieron promoviendo ese tipo de situaciones, lo que nos lleva es a crear una inestabilidad en el campo y sobre todo a crear inseguridad jurídica. Esa inseguridad jurídica definitivamente que afecta a cualquier inversionista nacional y sobre todo inversionista extranjero. Las empresas que quieren o que están dispuestas a venir a invertir a un país en Centroamérica hacen primero un análisis de la situación, cómo está la seguridad jurídica, cómo está la seguridad también personal, cómo está la situación de tenencia de tierra, si pueden comprar tierra, si pueden alquilar tierra también. Esa es una opción que incluso la ley de modernización agrícola lo permite, que se pueden alquilar tierras, tierras agrícolas. Todas esas cosas se evalúan, pero al tener un esquema de que hay invasiones y afectan definitivamente a la producción, esa inversión
nacional y la inversión extranjera definitivamente que va a buscar otros lugares donde haya seguridad jurídica, donde puedan perfectamente desarrollar sus actividades y crecer, ¿verdad? Porque al final del día el campo en muchas decisiones que se toman están ligadas a volumen. Si usted quiere realmente crecer su empresa, está ligada a volumen y eso implica tal vez comprar más tierras o alquilar más tierras y obviamente el tema de productividad también, ¿verdad? Que es importante. Sumado el hecho que al ver estas acciones, sin que se tome una medida efectiva por parte del Estado, nadie va a querer venir a tener una puesta en inversión en la producción que tanto lo requiere el mundo, porque hay que recordar, abogado Talavera e ingeniero Paz, que el mundo demanda alimentos. Claro. Usted ahora mismo le pone alimentos y productos del campo, rápido encuentra los nichos. Bueno, sí, de hecho nuestro mercado es un gran consumidor de productos que de repente se pudieron obtener en esos sitios invadidos, pero como no se logró el aprovechamiento de una manera efectiva, hay que ver Guatemala, que se ha convertido en el gran abastecedor de nuestros mercados. Claro. Mire, pongamos casos específicos de dos industrias, la industria de la palma y la industria del banano. La industria de la palma ya no siguió creciendo aquí en el país, a pesar de que hay un mercado interesante en Europa. Buenos precios, han habido buenos precios en los últimos años, pero ya no siguió creciendo. Es más, yo sé de casos de dirigentes de la industria de la palma, dirigentes que tenían sus empresas y que se metieron gremialmente a activar, que se retiraron por amenazas directas, ¿verdad? De que les hicieron amenazas a ellos y a su familia. Entonces, luego la industria del banano, miremos el pasado, el siglo pasado, ¿cuántos empleos generó la industria bananera? Con todo y sus... hay debates de eso, ¿verdad? Que si fue bueno, que si fue malo, pero yo, por ejemplo, vengo de una familia que estuvo ligada directamente a una empresa bananera en la costa norte y definitivamente puedo dar fe de que ahí se tenía educación, se tenía salud, se tenían buenos empleos, etcétera, y la industria bananera puede crecer aquí en el país. Tenemos capacidad de crecer, tenemos empresarios que podrían estar dispuestos a invertir, pero la banca misma, al ver este tema de inseguridad jurídica, jamás va a dar un financiamiento precisamente por el riesgo que existe de que esas tierras sean invadidas y ya se pierde esa inversión. ¿Qué garantías está dando el Instituto Nacional Agrario, abogado Talavera, para incentivar esta inversión? Para que tanto el nacional como el extranjero vean esa oportunidad a nivel de país después de las dificultades de hace unos meses atrás, en donde incluso aquí se planteó que desde el propio Estado se incentivaban este tipo de, vamos a llamarlas, malas prácticas. Correcto, malas prácticas ilegales, prácticas delincuenciales, se pudiera decir. Lo que pasa, fíjese que en el país hemos caído en un bache donde la gente no quiere respetar la ley y las autoridades encargadas, no sé si es por miedo o por otra situación, no hacen nada para que se respete, aún teniendo responsabilidad nosotros como funcionarios, licenciados, que podemos tener responsabilidad por acción o por omisión. Porque hagamos algo prohibido que la ley prohíbe o porque dejemos de hacer algo que la ley no faculta. La denuncia llegó, abogado Talavera, a la institución, se trasladó a los entes fiscalizadores del Estado, se hizo algo o se engavetó o se durmió. Mire, en este caso, usted sabe que a veces hay decisiones que las autoridades de abajo pues no tienen valor de tomarlas si no viene alguna línea desde arriba. Y eso sucede, pues. Ajá, y si esa línea es torcida, y si esa línea que viene de arriba es torcida, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos?
Pues las personas que han confiado en el país y han invertido en la industria en el campo y después se ven amenazadas, invadidas y sacadas de sus tierras, pues eso no es posible. Eso no le cabe a uno, a una persona normal, que eso esté sucediendo en Honduras y apoyado por autoridades que han estado en este país. Eso es incorrecto, pues. En el campo, fíjese que le voy a decir un ejemplo. Están los fiscales, está la policía, están los jueces. A veces no actúan o actúan de manera que quieren los otros por miedo. Por miedo también, pues eso es lo que está pasando en nuestro país. Y ahora, en esta nueva administración, ¿qué planificación, qué procesos hay para que esto no se esté repitiendo con frecuencia? Mire, la única alternativa que debe de haber en un país de derecho es la aplicación estricta de la ley. Esa es la única alternativa, no voy a proponer otra porque esa es la correcta, esa es la que respeta los derechos de todas las personas y solo aplicando la ley correctamente y nadie que se crea superior a la ley, vamos a salir de esto. Un momentito, abogado. Usted que conoce de la ley, con lo que tenemos de normativa, ¿basta para corregir este problema del campo o hay que pensar en una legislación, aquí siempre planteamos eso nosotros, dura? Mire, mucho más contundente para actuar, o basta con lo que hay? No, mire, para mí basta con lo que hay. Solo es la aplicación de la ley lo que se ocupa. Que las personas encargadas de aplicar la ley la apliquen correctamente. Ahorita el Congreso Nacional en el mes de junio, creo que el 26, se aprobó el decreto 107-2026, que ese decreto refuerza la ley, nada más, pero está bien porque ahí castiga a los funcionarios de cualquier tipo y de cualquier nivel que por negligencia o por culpa de ellos no se ejecute, pongamos, una orden y establecida en la ley, en este caso un desalojo. Entonces, si hay alguien que por negligencia no lo quiere hacer, ese decreto lo castiga. Entonces, ese decreto vino a cubrir ciertos baches que pudieran haber en la ley, pero lo que se necesita aquí es tener voluntad y aplicar la ley, querer a Honduras, saber que no estamos luchando por un partido político, estamos luchando por Honduras, por nuestro país. De ningún lado nos van a venir a solventar los problemas a los hondureños. Nos pueden colaborar, nos pueden ayudar, pero los hondureños somos los encargados de resolver este problema, pues. Entonces, lo que pasa, como le digo, a veces funcionarios que llegan al gobierno creen que solo vienen de vacaciones, a relajar, a ganarse un sueldo y a pasar tranquilos y que suceda lo que suceda. Tenemos la suficiente carga de pruebas, como dicen ustedes los abogados, para accionar vía Ministerio Público para los que cometieron estas desavenencias hace unos años y meses atrás, abogado. Mire, licenciado, yo le voy a decir una cosa. Usted, para demostrar que usted es dueño de su casa o de una propiedad, solo ocupa un documento. Papeles, ¿verdad? La escritura. La escritura pública. Nada más. Ese es un documento indubitado. Eso significa que no ocupa otro para que valga. Ese documento solo tiene que estar registrado en el Instituto de la Propiedad. Y solo hay uno, ¿verdad? Y solo hay uno. Si usted me la vende a mí, bueno, vale el mío, el último. Y si yo se la vendo al ingeniero, vale el de él, el último. Es facilito. Pero la gente siempre anda inventando cosas. O sea, la verdad se dice de una manera facilita. O sea, que aquí se concluye que efectivamente sí hay miedo en algunas dependencias del Estado en actuar. Claro, otra cosa, perdón, ingeniero, solo para terminar en la idea. Otra cosa, mire, ¿ve? A veces las mismas autoridades le piden, no, mire, tráigame una constancia del INA, tráigame una constancia del IP, tráigame una constancia de los antecedentes. ¿Y qué le importa los antecedentes? Si usted tiene su escritura, usted está demostrando que usted es el dueño de una propiedad, pues. Y a la gente no le gusta que uno le diga la verdad. No, dice, ay, es que ese ya lo compraron los empresarios, lo compraron. No es cierto, solo hay que decirle la verdad, solo hay que decir esto es lo legal. Y lo que yo estoy diciendo ahorita, pues lo sabe todo el mundo, todos los abogados y no abogados. Saben que estoy hablando con la verdad, que lo que ocupamos aquí es respetarnos y respetar la ley. Por favor. Sí, yo iba a decir que ese lapso de tiempo que se tardan las autoridades para actuar en una operación agrícola, eso causa serios problemas. ¿Qué pasa cuando una plantación no la mantiene? Una plantación de palma, de caña, de banano o cualquier otra, o si es de ganadería. Para abajo. O sea, ese tipo de pérdidas que se generan, nadie las mide, y lo peor, que el dueño de la propiedad que puede demostrar que es de él, es el que absorbe esa pérdida.
El Estado no le devuelve ese dinero que se dejó de recibir por causal de que un funcionario no hizo su trabajo adecuadamente. Correcto. ¿Verdad? No cumplió con lo que la ley dice. Nosotros vemos con bastante satisfacción lo que está pasando ahora, ese nuevo decreto. Sí se han parado la mayoría de los casos, por lo menos últimamente no sé de casos nuevos. Ojalá que eso se pueda resolver y que se vaya resolviendo, como usted dice, abogado, de acuerdo a la ley, caso por caso, pero que eso a su vez traiga a largo plazo la satisfacción de que se está cumpliendo, primero con la ley y segundo, que se está generando seguridad jurídica para la gente que quiere invertir. Primero vamos a ser los hondureños los que vamos a apostar nuevamente a invertir en el campo y posteriormente, pues, ojalá se pueda traer a mediano plazo inversionistas extranjeros que quieran venir a arriesgar capital acá en Honduras. Le digo que esta situación de inseguridad jurídica que se dio hace algunos meses atrás, ¿sabe quién la aprovechó? Bueno, de Centroamérica la aprovechó Guatemala fuertemente, al grado que Guatemala ahora es el mayor exportador de aceite de palma. Por decir un término, robó esa inversión, aunque no es de pronto suena pesado. Se aprovechó para llevarse esos capitales que pudieron quedarse en nuestro país para ir a su mercado. Solo permítame, ingeniero, le doy la palabra después de la pausa y seguimos. Vamos a cumplir con estos compromisos y revisaremos también el rol de las otras autoridades, no el INAH. Lo que ha reclamado el sector privado a la policía, porque se tiene que involucrar, al Poder Judicial, porque muchas veces se dieron las órdenes y hubo el miedo que señala el abogado Talavera. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros el abogado Javier Talavera, director ejecutivo del INAH, y el empresario Jacobo Paz. Usted tenía la palabra, ingeniero. Sí, yo estaba diciendo que a mediano plazo, ojalá que podamos traer esas inversiones, porque quien ha aprovechado esa inestabilidad e inseguridad jurídica que ha habido en Honduras ha sido Guatemala y el gran ganador ha sido México. Es increíble la cantidad de inversionistas estadounidenses especialmente y de otros países que han ido a México a invertir en tema de producción agrícola. Obviamente ahí nomás está el mercado de Estados Unidos, que es un mercado que todos queremos accesar, es un mercado de buenos precios. Y si vemos las estadísticas de las exportaciones de productos agropecuarios que tiene México hacia Estados Unidos, en los últimos años han crecido más del 25%. Parte de esas inversiones podían haberse realizado aquí en Honduras porque realmente tenemos las condiciones. Tenemos tierra, tenemos gente que quiere trabajar, tenemos una cantidad de recursos, tenemos un buen puerto que en 3 días está usted en el mercado de los Estados Unidos y va a exportar algún producto vía marítima. Sin embargo, esas inversiones han buscado irse a otros lados, incluso a países de Sudamérica que les queda más lejos el mercado principal que buscan, que es Estados Unidos, pero prefieren ir a un país que les genere seguridad jurídica que venir a un país ¿Y de qué dependerá, ingeniero, recuperar esto? Pues estamos a tiempo, lo podemos lograr, no sé si en estos últimos meses del 2026 o se deberá trabajar en procesos más efectivos a partir del 2027. Hay que hacer mucha gestión, hay que demostrarle a los inversionistas nacionales primero para que se note que hay una seguridad jurídica, que se han revisado caso por caso. Yo estoy de acuerdo que se tienen que revisar. Si hay irregularidades en la tenencia de la tierra de parte de una empresa o de un productor independiente, hay que revisarlo y corregirlo. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero el hecho de que un grupo decida entrar a una operación que ya está prácticamente lista para cosechar,
Eso realmente es un acto de delincuencial que hay que atacar y hay que pararlo en seco. ¿Qué gestiones hay que hacer? Bueno, en primer lugar, creo que quien fomenta mucha de la inversión extranjera es el mismo inversionista nacional. O sea, que yo, por ejemplo, quiero expandir mi operación, busco entre mis clientes compradores o entre gente que está en el negocio y los traigo que conozcan el país. Y esa gente, quiero decirle que antes de venir a invertir a un país en Centroamérica, contratan empresas especializadas que revisan qué es lo que está pasando en el país, cuáles son las leyes que están vigentes, cómo se comportan las autoridades, eso es bien importante, tanto el Poder Judicial, la policía, el mismo Ministerio Público, todo eso lo revisan. Un caso bien fuerte que nos afectó mucho es el tema de esos inversionistas canadienses que estaban en Trujillo, que les invadieron. Eso se hizo viral porque fue filmado y por lo menos no creo que a corto plazo tengamos inversionistas canadienses que quieran venir a invertir en el tema de turismo a Honduras. Y este es un buen punto porque no solamente es el tema del campo, de la producción agrícola, sino que vamos ya a momentos en que la línea se pasó y se fue a inmuebles. Correcto. ¿Cómo está el acompañamiento, abogado Talavera, de todos los entes que se deben involucrar para la garantía de inversión? Mire, ve, ahorita desde el gobierno estamos coordinando todas las instituciones porque este problema que está pasando es interinstitucional que se tiene que resolver. Es un problema de país. Aquí no es de una institución y está la Fiscalía o Ministerio Público, está la Corte Suprema, está la Policía a través de sus entes investigadores y está también el Ejecutivo a través de instituciones como el Instituto Nacional Agrario trabajando juntos, unidos para resolver este problema. Mucha parte de esto, licenciado Rosendo, pasa por la voluntad de las autoridades, así como decía el ingeniero, es la voluntad que tenemos que tener nosotros como autoridades de aplicar la ley para resolver el problema. A veces lo que pasa es que pensamos que no, pues, que eso es lo que pasa el día y ya listo, pues. En este gobierno el presidente Afura es muy exigente con nosotros, con los ministros. El presidente Afura lo llama cada rato. Ahorita yo antes de salir para este programa me llamó el presidente Afura y entonces él sabe que yo estoy inclusive en este programa, él está pendiente y así está pendiente con los demás ministros y quiere que hagamos las cosas bien por Honduras. Siempre ese es el mensaje, que hagamos las cosas bien por Honduras, que apliquemos la ley y que quien tenga la razón, yo no le voy a hacer un daño o no voy a perjudicar ni voy a ayudar, simplemente voy a aplicar la ley y que sea la ley la que decida quién tiene la razón. Eso es muy importante y eso es lo que estamos manejando en este gobierno. Poner orden para que haya seguridad jurídica. Todo dentro del marco legal, que nadie se dispare y esta cosa es la única manera que puede terminar este grave problema que viene de años y sacar a nuestro país adelante por las inversiones nacionales y extranjeras que van a venir en su momento, pero nosotros, las autoridades, somos los responsables, trabajando unidos de resolver este problema. Bueno, aquí tenemos un punto clave, abogado Talavera e ingeniero Paz. Póngamelo, producción. Aquí vamos. Este es el nuevo marco legal, invasión de finca productiva reportada. Aquí puede ser también invasión de una propiedad privada que incluya inmuebles para su usufructo de quienes se lo tomen. Correcto. Hay una ley que en base a ella se actúa a nivel de la autoridad, que es el segundo paso. Luego vamos a los juzgados y fuerzas de seguridad en el proceso de deliberación o de desalojo. Ese último punto, hemos enfrentado un enorme problema, porque aquí hemos venido sobre respetos. Todo mundo tiene derecho a una propiedad, a tener una parcela, pero bajo la legalidad. ¿Cómo agilizar los procesos? Porque ya hemos conocido de hechos que está a punto de registrarse, pero una llamada, a ese nivel estamos, cambia todo. Usted hablaba, ingeniero Paz, de procesos que nos podrían permitir a futuro retomar estas inversiones, pero para eso hay que aplicar la ley. Esto es sencillo. Sí,
Bueno, aparte de eso, yo creo que tienen que haber otras medidas al par. Por ejemplo, el tema de la tenencia de la tierra, hay grupos, especialmente jóvenes, que andan buscando trabajar en el campo. Pero no es solo dándoles un pedazo de tierra que se va a resolver el tema. O sea, ahí requiere capacitación, requiere buscarles mercado. Al final del día, el mercado es bien importante y especialmente dependiendo de qué producto van a sembrar. Y ahora con el tema del cambio climático, mire lo que estamos enfrentando en este momento. Más de 75 municipios seriamente afectados por el clima. Y ahí no se puede llegar y decir, bueno, les vamos a dar 2 manzanas de tierra a cada productor. ¿Qué van a producir si no tienen opción? Técnica. Entonces sí tiene que ser algo más integral, ¿verdad? Una política más integral en el tema de la tenencia de la tierra. Una opción podría ser crear un banco de tierra, ¿verdad? Para apoyar a estos grupos. Yo me recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en el Poder Ejecutivo, apoyamos a unos grupos de mujeres en la zona de Marcala para expandir sus operaciones de café. En este momento son grupos que están ya fortalecidos financieramente, tienen mercado y así como ellos, una vez que se organicen se pueden ir haciendo ese tipo de estructuras para facilitar que jóvenes ingresen a la producción, pero como digo, tiene que ser con capacitación, tiene que ser también algún tipo de apoyo financiero y obviamente llevarlos de la mano para que tengan un mercado seguro. Muy bien, voy a hacer la pausa, luego seguimos con nuestros invitados de hoy. ¿Qué papel están jugando las alcaldías? Es clave también conocer del impacto que se genera por todos estos procesos en los términos municipales, donde también se están presentando quejas. ¿Cómo va la proyección del INAH para la atención de estos problemas? Ya se los contamos. Seguimos esta noche al banquillo nuestros invitados de hoy, el abogado Javier Talavera y el ingeniero Jacobo Paz. Hablamos del problema de la tierra, de las invasiones. ¿Cómo está el apoyo de las alcaldías? ¿Qué tanto ayudan para que esto se vaya subsanando? Porque muchas veces, aquí vamos a otro punto, por asuntos políticos. Correcto. Muchas veces en ciertos términos municipales a todos le dicen que sí, sin consultar la realidad de lo que tiene un registro nacional aquí en Tegucigalpa en cuanto a propiedades se refiere, a tierra o a zonas que son muy, pero muy particulares, lo que es del Estado y lo que entra en el mandato municipal, abogado. Sí, fíjese que a veces los alcaldes cometen errores porque yo no sé ¿será que no conocen la ley? ¿No tienen buenos asesores legales? O quieren votos. O quieren votos, porque las alcaldías tienen sus límites para titular. Ellos pueden titular en tierras urbanas, hasta 500 metros, pueden titular ella, pero la tierra rural le corresponde al Instituto Nacional Agrario. Es el Estado. Sí, es el Estado a través del Instituto Nacional Agrario. Y entonces a veces lo hacen. Y fíjese que también está la parte donde algunas alcaldías están sufriendo este mal, así como en Tela, así como en Trujillo, con el caso de los canadienses y otras invasiones que han habido. A mí me llaman los alcaldes y me dicen, necesitamos que pongan orden, inclusive son alcaldes de otro partido y necesitamos que nos ayuden, necesitamos que pongan orden, necesitamos que apliquen la ley. Y yo sé que eso es lo que queremos los hondureños, que se aplique la ley. Entonces, algunos tienen culpa por hacer populismo y apoyar ese tipo de invasiones, pero hay otros que están sufriendo ese mal también, pues. Entonces, no todos puedo calificarlos de uno o de otro lado, pero sí, al final, como le digo, sufre el país por la inseguridad jurídica, como dice el ingeniero Paz, y eso se dan cuenta en el mundo entero, que en Honduras no se aplica la ley, que en Honduras no importa la propiedad privada, y eso es lo que estamos atacando ahorita nosotros, pues, poner orden, pero bajo ley y que todos respetemos la propiedad. De los casos que recibió usted en su administración,
se habló incluso hasta de 84.000 hectáreas tomadas. ¿Cuántas se han resuelto? Es que mire, fíjese que dentro de ese número, creo que son como 66.000 hectáreas que el COEP sacó. Hay tierra urbana y rural. Que para mí es igual el delito, pues, porque son propiedades privadas aunque estén en lo urbano, pues. Entonces, en ese caso, yo como ministro del INAH, yo manejo más la parte de productiva, la parte del campo. Y en eso me han pasado informes a mí, los afectados directos, que son alrededor de 32.000 manzanas de palma. Y ahí hace falta algunos productores pequeños, independientes, que suman unos 6.000, 7.000 manzanas. Entonces, es alrededor de 38 a 40.000 manzanas. Más la caña de azúcar. Sí, hay caña de azúcar. Sí, por eso le estoy hablando solo con la palma, sí, pero tiene razón el ingeniero. Hay una parte de caña de azúcar y yo estoy resolviendo una parte de eso, inclusive de caña de azúcar, lo voy a decir aquí por primera vez, que quiero ver comprar una propiedad alterna para que los grupos se salgan y darle una propiedad, ya propiedad del Estado, del INE en este caso, y que ellos ya trabajen tranquilos. Hay algunos grupos... Y hay perdón, ¿hay esa voluntad o solo gusta lo bueno? Y que el Estado al mismo tiempo no se vuelva un agente permisivo, o que lo hizo, lo olvidó, dejó la supervisión y se perdió, porque aquí hay de casos a casos. Incluso, y el ingeniero Paz no me va a dejar mentir, hay antecedentes que los hemos registrado de tierras que el Estado las compró, las entregó y como no las blindó, las terminaron vendiendo. Claro, pero fíjate que eso está concatenado con lo que decía el ingeniero Paz, con que no solo es comprar la tierra, hay que dar asistencia técnica para que haya riego, hay que preparar la gente, hay que la semilla, los abonos y todo eso que también es necesario. ¿Por qué sucede? Mire, le damos una propiedad y dice, esta propiedad no la puede vender. Pero entonces van y me dicen a mí, nosotros ocupamos para poner un sistema de riego, entonces necesitamos hipotecar la tierra de nosotros para que nos hagan un préstamo y poner el sistema de riego. Pero de repente lo hacen hasta de mala fe ya, hipotecan. Porque lo que quieren es vender. Hipotecan y le dicen, bueno, mire, licenciado, no le voy a pagar y usted se queda con la tierra. Usted solo va al juzgado, ejecuta la hipoteca y pasa la tierra otra vez. Pues. Permítame, ¿cómo podemos resolver este conflicto, ingeniero? Mire, lo que dice el abogado, hay que aplicar la ley, pero al mismo tiempo, si el Estado le da tierras a un grupo, tiene que darle seguimiento. Veamos un caso que creo que todos los que vamos a San Pedro Sula por la CA5 lo vemos, Comayagua. Ahí estaba el Centro Nacional de Agricultura y Ganadería del Estado. Ahí repartieron una cantidad de tierras para disque grupos. ¿Qué es lo que hay ahí ahora? Car wash, moteles y tierra abandonada. Sí. ¿Verdad? Y el Centro Nacional de Agricultura y Ganadería fue creado en los años 50, me imagino. Yo me recuerdo cuando... Gobiernos militares, curiosamente, que tenían una gran visión hacia el campo y que podemos tener otro registro bueno en la administración de Villeda Morales. Sí, mire, ahí había un centro donde vendían animales, sobre todo toros para reproducción, para pequeños productores. Yo acompañé a mi padre a comprar ahí toros varias veces. Luego está el otro centro, que es un ejemplo, que creo que ese tema ya se resolvió, es el centro que tiene el Fondo Ganadero en la zona norte, donde también hicieron invasión en tierras no sé si eso ya se resolvió, no, abogado. Todavía. Pero sigue en conflicto. Todavía. Sigue en conflicto, pero ese es un tema, imagínense, el Fondo Ganadero, cuántos años, eso fue creado incluso con fondos del gobierno de los Estados Unidos como apoyo, como capital semilla, correcto, más la aportación que dieron los ganaderos hondureños. Entonces, ese es un mal ejemplo que si no lo resolvemos va a seguir impactando porque, por desgracia ahora, los medios digitales, las redes sociales se encargan de transmitir ese tipo de problemas y eso se hace viral y se hace mundial, ¿verdad? Aquí no es solo para el consumo interno, sino que
una persona que quiere invertir en ganadería en Honduras va a ver ese ejemplo y va a decir, no, yo no meto un centavo ahí porque eventualmente me pueden invadir y quedo yo prácticamente con la inversión afectada. ¿Se tiene, abogado, alguna fecha puntual, aunque resulta difícil, para ir evacuando estos? Todos son importantes, debemos decir, pero los que mayor daño le han hecho al país, sin importar, como usted decía, porque aquí hay desde grandes empresarios hasta personas humildes, claro, que han puesto sus capitales de jubilación, extranjeros que han visto en Honduras una oportunidad para vivir como estos ciudadanos canadienses y les quitaron lo suyo. Fíjese que no le puedo decir que hay una fecha exacta, pero sí está cerca porque está conformando todo el equipo interinstitucional para evitar que hayan esos tropiezos. Entonces se está conformando ese equipo para que en su momento se procedan a hacer los desalojos. Lo que sí yo le puedo asegurar a usted, que todas las personas que estén metidos en propiedades privadas van a ser desalojadas. Eso sí le puedo decir yo, y aunque no les guste lo que voy a decir, lo siento mucho, pero cuando la verdad se dice, se tiene que decir de frente. De cualquier manera, Honduras tiene que poner orden, y en este gobierno del presidente Afura vamos a poner orden, les guste o no les guste. Eso sí, yo lo puedo asegurar, hasta por estrategia también, no le puedo decir yo exactamente si dentro de 15 días o un mes, pero que se va contra ese tipo de delito que se está cometiendo el Estado de Honduras, interinstitucionalmente lo está manejando. ¿Qué es lo más complejo que he enfrentado? Mire, a veces es hasta ponernos de acuerdo las autoridades, fíjate. Esa es una parte bien compleja que cada quien por su lado... O sea, hay casos que los pueden resolver con una firma, sí, por citar el caso, y porque no se estampe esa firma, entonces se para. Se para, por situaciones así. Si o por ejecución también, ¿verdad? Sí, no, pero esa es parte, por eso es parte también la ejecución, que dice el ingeniero, y tiene razón, pues. O sea, ahorita vimos un desalojo que se iba a llevar a cabo, y ya estaban en el campo, y la juez ejecutora lo suspende. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque si ya se hizo un proceso legal y se dio una orden, hay que estar seguro que esa orden se va a cumplir. La policía llegó, se gastó más de 1 millón de lempiras en los gastos de operativo. Ay, cuando una juez dice, no, les voy a dar 8 días más, dice. ¿Cómo es eso? La ley no se negocia, pues. La ley se aplica, para eso se hizo. Si para negociar no hagamos ley. Solo negociemos, a ver qué, le doy una parte y me da otra. No. La ley, lo que dice la ley se aplica, y eso es todo. Entonces, ese tipo de temblequeras de algunas autoridades, eso pone entredicho al Estado, pues, y lo comete una persona. Y no quiero causar polémica con esto entre las instituciones, porque tenemos muy buena relación con la Corte Suprema. ¿Y ya han presentado las quejas, ustedes la denuncia por un retraso, no sé si llamarlo malicioso, o por un retraso, punto? Mire, ve, en el decreto 107/2026 está ese tipo de situaciones. Cuando la persona por negligencia o por cualquier otra situación no hace algo, está para castigarla. Pero nosotros, los cabezas de cada institución, en mi caso personal, yo he dicho en la institución, cuando yo me dé cuenta que hay un empleado del INAH que anda promoviendo invasiones, está despedido. Y los han tenido, abogados, claro, ahí adentro de la institución. Claro que sí, hay de todo. Y incluso entonces, se habló en su momento que hasta altos funcionarios eran los que tenían el banderillazo para actuar. Sí, entonces, sí ha sucedido, pero lo que yo quiero enfocarme es en mi administración. Y yo les he dicho inclusive, puede estar dentro del sindicato, pero si andan en situaciones solo le pago el fuero sindical. Bueno, ni se lo pago, lo que se vaya a los juzgados a pelearlo, pero yo lo despido porque una persona así que le hace daño a la institución y al Estado en especial, o sea, no puede estar desde ese punto de vista. Pueden existir blindajes en la ley, esta es una palabra que se ha vuelto común ahora, ingeniero Paz, para que no se presenten los abusos. Mire, tal vez lo importante de la ley perdón, es que se trascienda a gobiernos, porque imagínense, hay una ley ahorita, pero después, 4 años después, cambian la ley y no se respeta, entonces volvemos a lo mismo. El inversionista, sobre todo en el sector agropecuario,
quiere seguridad jurídica a largo plazo. Claro. Si usted siembra, por ejemplo, una finca de café, usted quiere tenerle a largo plazo, lo mismo palma aceitera, bananos, lo que sea. Entonces es importante que los legisladores vean cómo blindan, como usted dice, ese tipo de leyes para que se sostengan en el tiempo, exactamente. Correcto. Honduras es signataria de algunos acuerdos internacionales de protección de inversiones. Dentro del CAFTA mismo hay un capítulo especial para la protección de inversiones para los países miembros del CAFTA. ¿Qué tanto las leyes nacionales, las leyes nuevas que se han emitido han revisado esa parte? No sé, desconozco la ley, ¿verdad? Soy sincero en ese sentido, pero sí veo que hay bastante ánimo para resolver el tema a corto plazo, lo cual es digno de felicitar. Y como si el abogado dice que se va a hacer de acuerdo a la ley, aquí lo importante es que se haga rápido, ¿verdad? Porque en la medida de que estas acciones se ejecuten, en esa medida vamos a ir dándole transparencia y vamos a ir dándole seguridad al inversionista nacional, que eventualmente ese inversionista nacional va a hacer gestiones para traer capital extranjero. Muy bien, hago la pausa y venimos al cierre con nuestros invitados de hoy, el abogado Javier Talavera y el empresario Jacobo Paz. Seguimos esta noche al banquillo. Vamos a cerrar con otro tema que tiene también procesos pendientes para el INAH. Hay muchas sentencias internacionales que involucran acciones para inversionistas, que si el Estado no las cumple, el riesgo de demandas, que por cierto al Estado le han ganado muchas históricamente, son latentes. Abogados, ¿cómo las están enfrentando? Sí, mire, estas demandas son enfrentadas por la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, y por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INAH, que está involucrado porque es que somos quienes manejamos la tierra. Específicamente hay una sentencia que fue dictada el 29 de agosto de 2023 en las tierras de San Juan, en Tela. Esa es la última de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, esa sentencia de Tela, licenciado, los garífunas reclamaban una parte de Tela, aproximadamente como 1000 manzanas creo que son, por ahí un poquito menos o más, no sé exactamente, pero son como 1000. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la pretensión de ellos, les dijo no. Esa parte no se les puede dar en virtud, aunque el Estado de Honduras reconoció esa tierra como de ellos. El Estado de Honduras la reconoció como ellos, pero la Corte, en una visita que hicieron in situ, vieron que en esa tierra hay 7.620 personas no garífunas que viven en la zona. Entonces la Corte dijo, no, allí no. Entonces allí perdieron la pretensión ellos. Perdieron la demanda. Lo que la Corte condenó al Estado de Honduras fue darles un terreno alternativo y si no se ponen de acuerdo con ese terreno alternativo, páguenle una indemnización económica. ¿Y ya se hizo eso? Eso no. Está en proceso. Está en proceso porque los garífunas, según tengo entendido, ellos quieren la tierra que ellos pedían, pero la Corte ya dijo que no. Ahí ya no. Y este fallo está por encima, claro, de todo. De la normativa hondureña. De la normativa hondureña. Aquí está la sentencia, mire, ¿ve? Del 29 de agosto. Yo solo la estoy leyendo, ni siquiera la estoy interpretando, solo la estoy leyendo. O sea, esto lo debieron ejecutar en el gobierno pasado. Sí. ¿Por qué no se hizo? No se hizo, pues esa sería bueno preguntarle a las autoridades encargadas del gobierno pasado por qué no ejecutaron esa sentencia, pero ahora nos toca a nosotros, pero nosotros vamos a aplicar la ley. Así, eso es todo, pues lo que yo digo. Siempre soy abogado y siempre me baso en la ley, pero es que es la única manera que personas civilizadas resuelvan un conflicto. O sea, pidieron algo, les dijo la Corte, no, allí no. El Estado les va a dar un terreno alternativo y si no se ponen de acuerdo en las condiciones de ese terreno, les va a hacer una indemnización en efectivo. ¿Hay otras sentencias pendientes de ejecución? Sí.
Hay otras sentencias pendientes, pero fíjese que no quiero comentar de esas sentencias porque yo las estoy estudiando personalmente. Personalmente la estoy estudiando porque esta sentencia nadie sabía que había quedado así como yo le estoy diciendo. Hasta que yo la leí, yo pregunté. ¿Y esto genera amenazas? Claro. Conflictos. Claro, hay amenazas fuertes, hay amenazas grandes. O sea, yo soy una persona que estoy amenazada solo por mis posiciones correctas, por mis posiciones legales, por mis posiciones de aplicar la ley. Eso, pues. ¿Amenazas a qué tipo? Amenazas personales, pues, personales. Son amenazas hasta personales y entonces no es justo, como yo le decía al comienzo, que los que queremos hacer el bien dicen que andamos en cosas malas y los que andan en cosas malas, para ellos eso es bien. No, el bien es bien y el mal es mal. ¿Y de esto tienen así, conocimiento pues, los entes fiscalizadores, el Poder Judicial, los entes de seguridad, el propio presidente del país? Sí, totalmente. Yo tengo una relación muy buena con el presidente Afura y él sabe toda la situación, yo le cuento todo y los órganos de inteligencia del Estado y de investigación están en esto. ¿Usted sabe de dónde vienen las amenazas? Sí, exactamente, yo sé de dónde vienen, pues yo soy una persona... ¿Y cómo se presentan, abogado? ¿Es a través, bueno, ahora tenemos tecnología o han hecho las mismas directas? Sí, o sea, a través de interpósita persona le mandan mensajes a uno subliminales que eso sí matan en cualquier lado, que eso sí te pueden encontrar cualquier persona y todo eso. Entonces yo no quiero ser mártir. ¿Y usted cómo se siente? Mire, yo no quiero ser mártir, se lo juro, pero alguien tiene que hacer esto. Este trabajo alguien lo tiene que hacer, porque los hondureños no podemos traer extranjeros a que nos resuelvan el problema. Nosotros tenemos que hacerlo. Y si el Estado le brinda seguridad a uno, pero primordialmente Dios, hay que agarrarse de Dios en primer lugar. De veras que sí, yo soy muy creyente y el Estado también me está dando mucha seguridad a mí y entonces tenemos que trabajar por esto, pues, por resolver estos problemas. Es un asunto al final, ingeniero Paz, de decisiones que hay que tomarlas para garantizar, debemos decir, la inversión. Así es. Porque aquí pasa, y ojo que cuando digo inversión no pensemos en lo grande, también en lo poco, porque aquí hay mucho emprendedor, personas que necesitan sus parcelas para sembrar, incluso hasta para su subsistencia, pero no que se las estén tomando. Pero mire, no solo para sembrar, hay personas que con el tiempo los pueblos crecieron, ¿verdad? Y tenían su parcela y ahora el pueblo está pegado a esa parcela y esa gente tiene opción, por ejemplo, de vender lotes para si alguien quiere construir casas y todo eso. Si se los invaden, esa gente perdió el patrimonio. Correcto. Entonces hay de todo tipo, ¿verdad? A mí realmente me satisface escuchar al abogado, pero siento que esto no debe ser un tema de una persona, es un tema institucional y aquí varias instituciones tienen que estar involucradas en esto porque al final del día lo que se evalúa es el Estado de Honduras, su comportamiento y cuáles son las decisiones que se están tomando como Estado para a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo garantizar que Honduras realmente va a ser un país en donde la seguridad jurídica y el Estado de Derecho prevalecen. Muy bien, le agradezco, ingeniero Jacobo Paz, por su tiempo, al igual que al abogado Javier Talavera, ministro director del Instituto Nacional Agrario, que nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.